Muy bien, en este video vamos a hablar principalmente de lo que se conoce como toxicocinética. La toxicocinética muchas veces la vemos representada por las siglas LADME. LADME significa liberación, absorción, distribución, metabolización o biotransformación de una droga y eliminación o excreción de la misma. Es el estudio que comprende todos los procesos que experimenta un tóxico o una droga o una sustancia que ingresa en el organismo en función del tiempo. Tenemos que tener en cuenta cómo es el pasaje de algunas sustancias a través de la membrana. Tenemos diferentes maneras de realizar este pasaje a través de membranas. Entre ellas tenemos la difusión pasiva, la filtración, el transporte activo y la difusión facilitada. La difusión pasiva es el mecanismo más importante de pasaje de las sustancias. No consume energía y ocurre a favor del gradiente. Cuanto más liposoluble y menos ionizada está una sustancia, mayor será la permeabilidad que tenga la membrana plasmática a ella. La filtración es un proceso que permite el pasaje de iones y moléculas que no son liposolubles. Esto ocurre sin gasto de energía y a favor de un gradiente. El transporte activo, por el contrario, consume energía. Se produce en contra de un gradiente físico o químico y es selectivo y saturable. Lo podemos ver en las membranas de las neuronas, plexos coroideos, células tubulares renales, hepatocitos y células intestinales. La difusión facilitada es un transporte selectivo mediado por transportadores o carriers, que normalmente son proteínas, y que no requieren el consumo de energía, donde el movimiento de las sustancias no puede hacerse en contra de un gradiente electroquímico. Vamos a ver un poquito qué son los compartimentos y el orden de los procesos. Los compartimentos son tejidos o sitios del cuerpo donde los tóxicos se pueden hallar en forma homogénea. El orden de los procesos es en realidad una expresión matemática que describe la velocidad de cambio en las concentraciones en que un tóxico está en un determinado compartimento, y tenemos tres tipos: orden 0, orden 1 y orden 2. Orden 0, la velocidad de cambio es constante. No depende de otros factores y son procesos enzimáticos saturables muy frecuentes en toxicología. Orden 1 es cuando la velocidad de cambio varía de acuerdo con la concentración. Por ejemplo, es lo que ocurre con la difusión pasiva y la filtración. Y en el orden 2, la velocidad de cambio también varía con la concentración, mucho más que los de orden 1, pero no son frecuentes de ver en toxicología. La liberación es el conjunto de modificaciones del estado de una droga o de un tóxico que permiten posibilitar la absorción de dicha sustancia. Es decir, en la mayoría de los casos, para que una sustancia se pueda absorber, tiene que ser liberada, y el proceso que principalmente ocurre es la solubilización. Algunas sustancias tóxicas tienen capacidad de acumularse en el organismo y luego ir liberándose lentamente. Estas son las drogas o las sustancias que llamamos de liberación prolongada. La absorción es el paso del tóxico desde el sitio donde fue administrado hacia la circulación sanguínea, y el grado medida en que lo hace. Todos los tóxicos o las drogas que se administren por vía endovenosa no sufren este paso de absorción, ya que pasan directamente a la sangre. Hay otro concepto que es el de biodisponibilidad, y se refiere a la fracción o al porcentaje del fármaco que alcanza la circulación sistémica sin producirse ninguna modificación, es decir, la fracción o porcentaje de fármaco inalterado que alcanza la circulación sanguínea.
y la velocidad a la que ocurre este proceso. También hay algunos fármacos y algunos tóxicos que sufren un efecto de primer paso. Este primer paso, que suele ser hepático por lo general, tiene que ver con la metabolización del tóxico fármaco o droga y es la pérdida que se sufre de dicha droga fármaco o tóxico cuando es absorbido por vía digestiva y metabolizado en el hígado. También en algunos fármacos o en algunos tóxicos si tienen excreción por vía biliar, ya que hay una parte de la sustancia activa que no va a llegar a la circulación sistémica. Aquí tenemos algunos factores que modifican la absorción. Uno de ellos es la solubilidad del tóxico. Cuanto más líquido sea el medio, más rápido se absorberá la sustancia. La velocidad de disolución de dicha sustancia, la concentración de la droga o del tóxico, la circulación en el sitio de absorción, el área de superficie de absorción y la vía de administración o de exposición al tóxico. La vía digestiva es la vía principal de absorción en casos de ingesta accidental o intencional de un tóxico. La ingesta accidental la solemos ver en los niños, ¿sí? Niños pequeños que gatean o que empiezan a caminar y que en la cocina, si no están bien cerradas las puertas de las alacenas, los niños a veces tienen acceso a cáusticos o elementos de limpieza, sustancias que pueden ser tóxicas, las abren y las toman. Accidentalmente se intoxican con eso. Intencional, por lo general, está más relacionada con los suicidios, personas que ingieren venenos o tóxicos por vía oral. También depende mucho de la concentración y disolución del tóxico. Son procesos pasivos, hay mayor absorción para las sustancias menos ionizadas y más liposolubles. La absorción de ácidos débiles es óptima en el estómago por el pH ácido del estómago y la absorción de las bases va a ser óptima en el intestino delgado. Sin embargo, las microvellosidades del intestino delgado, la superficie de contacto, el mecanismo absortivo de las células entéricas y los movimientos peristálticos hacen que la absorción de las sustancias en general sea mucho mayor en el intestino. También tenemos que tener en cuenta cuando un paciente está intoxicado, la velocidad de absorción puede estar disminuida en algunos casos. Cuando ingieren gran cantidad de comprimidos, cuando las formas farmacéuticas tienen cubiertas entéricas, cuando los comprimidos o drogas son de liberación prolongada o sostenida, ¿sí? De liberación lenta, por baja hidrosolubilidad, en el caso de la difenilidantoína y la carbamazepina, por acción colinérgica, como tienen los antihistamínicos y los antidepresivos tricíclicos, por hipotensión y por hipotermia, en el caso de narcóticos, bloqueantes de canales de calcio, por insuficiencia cardíaca y en general allí vamos a tener una velocidad de absorción disminuida. También tenemos una absorción pulmonar por vía inhalatoria. Algunas partes del sistema nervioso van a actuar como filtro, de manera que no todo lo que entre por las narinas de la nariz o por la boca llega al pulmón. Solo las partículas menores a un micrón alcanzan el saco alveolar. Se disuelven por difusión o pueden también ser fagocitadas por los macrófagos alveolares. La superficie de absorción alveolar es una superficie muy grande. Es un poco menor en los pacientes que tienen EPOC por el enfisema que tiene destrucción de las trabéculas que dividen y separan los alvéolos. Pero en general el tóxico aparece en la sangre rápidamente. Esto hace que la absorción pulmonar sea una vía muy eficaz. La absorción térmica y de las mucosas también es una vía de entrada de los tóxicos. La piel permite la absorción de moléculas solubles y de pequeño tamaño, atravesando con dificultad la capa córnea de la piel. Pero esto no ocurre en las mucosas, que son mucho más permeables a los tóxicos. En los niños en particular hay que tener en cuenta que
el alcohol etílico común, el etanol, se absorbe muy rápidamente por la vía cutánea de la piel. Así que hay que tener mucho cuidado cuando frotamos alcohol en los niños, en los bebés, precisamente porque pueden intoxicarse con alcohol por esta absorción que ocurre a nivel de la piel. La distribución es el proceso mediante el cual el tóxico pasa desde la sangre hacia los tejidos y está dado por difusión pasiva. Los factores más importantes para esta difusión pasiva son la liposolubilidad y el peso molecular. Hay dos compartimentos importantes, el central y el periférico. Central es la sangre y los órganos que están muy perfundidos como el cerebro, el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón, que reciben una distribución inmediata. Y el periférico, que se refiere más a músculos, piel, tejido adiposo y hueso, que tienen una distribución lenta. Después de un tiempo, entre todos estos sitios de distribución se alcanza un estado de equilibrio. Por eso, en los procesos de distribución vamos a evidenciar dos fases, la fase alfa y la fase beta. La fase alfa es aquella donde la sustancia difunde velozmente hacia los tejidos, disminuyendo su concentración en el plasma, y la fase beta es la de difusión lenta, por el hecho de que el tóxico alcanza casi un estado de equilibrio. También se relaciona con la fase de eliminación. Y el concepto de volumen de distribución es un concepto importante porque relaciona la cantidad de droga presente en el cuerpo y la cantidad de droga presente solamente en el plasma. Este volumen de distribución presenta una constante para cada tóxico, droga o sustancia, y aquellas sustancias que permanezcan más tiempo en el plasma presentarán volúmenes de distribución bajos. Tener un volumen de distribución bajo es una condición importante que debe cumplir una sustancia para que una hemodiálisis sea útil o eficaz. Vida media es otro concepto que es importante en toxicología precisamente por el tema de la eliminación de la droga. La vida media es el tiempo que tarda la concentración plasmática o cantidad de droga que hay en el cuerpo en reducirse a la mitad. Esto va a depender de lo que se llama clearance o también llamado aclaramiento o depuración de una sustancia y del volumen de distribución de la misma. Se requieren 4 vidas medias para eliminar alrededor del 94% de la droga. Y esta es la fórmula para el cálculo de la vida media. Vida media es igual a 0,693 por el volumen de distribución dividido la depuración o aclaramiento o clearance de esa droga. Luego podemos hablar un poquito de lo que es la acumulación o reservorio de sustancias. Algunas sustancias se pueden acumular en algunos tejidos y luego ser liberadas al torrente sanguíneo de forma muy lenta. De manera que la concentración de la droga en el lugar de acción resulta constante o sostenida y los efectos se prolongan. En algunos casos esto es deseable, óptimo o bueno o favorable porque hay fármacos que necesitamos que se vayan liberando de manera sostenida en el tiempo o constante y que tengan esa liberación prolongada. Por otro lado, hay algunos casos de sustancias tóxicas en los cuales esto es muy malo porque en el caso de los organoclorados o lo del plomo se acumulan en los tejidos y también se van liberando durante mucho tiempo, lo que hace que la vida media sea muy larga, de años, por ejemplo, para poder eliminarla. Ejemplos, los organoclorados, que son muy estables, se acumulan en tejido adiposo durante la fase de absorción y la liberación es tan lenta que la vida media es de muchos años. El plomo, que es otro ejemplo que causa una enfermedad que se llama saturnismo, se acumula en el hueso con un depósito de más del 90% del metal contenido en el organismo. Puede llegar a tener una vida media tan larga como 10 a 30 años. También hay que tener en cuenta que muchas drogas se unen a proteínas plasmáticas. Esto es lo que llamamos UPP o unión a proteínas plasmáticas. Principalmente se unen a la albúmina
en particular las sustancias ácidas, y también a la alfa-1 glucoproteína, las sustancias o drogas básicas. La unión a dichas proteínas tiene una finalidad que es el mecanismo de control para limitar la concentración en los tejidos, es decir, el pasaje. Solamente va a atravesar la membrana la fracción libre, la fracción que no está unida a proteínas. La concentración efectiva de un tóxico es la que aparece libre en el plasma, ya que es la única que atraviesa las membranas. El metabolismo o biotransformación es un proceso que por lo general ocurre en el hígado, además ocurre en otros lugares, pero es un proceso que permite modificar los tóxicos o las drogas en el organismo para producir moléculas más hidrosolubles que puedan ser eliminadas eficientemente. Si una droga o tóxico o sustancia no es hidrosoluble, la biotransformación la hará soluble para que no se acumule y para que pueda ser eliminada de manera eficiente y total. Cuando no ocurre, entonces la droga se empieza a acumular. Las reacciones pueden ser reacciones de fase 1 o de fase 2. Estas reacciones de fase 1 convierten a una sustancia en un metabolito polar, ¿sí? Es la de solubilización o hidrosolubilización. Y esto ocurre por mecanismos de oxidación o reducción o por hidrólisis. Luego de esta fase 1, de esta solubilización o hidrosolubilización, este metabolito polar puede ser más activo, menos activo o inactivarse. En la fase 2, lo que ocurre es la conjugación o unión, es decir, es un proceso de acoplamiento de esa sustancia o del metabolito a un sustrato endógeno, por lo general el ácido glucurónico, pero también puede ser a la glicina o al anión sulfato. Esto también aumenta la hidrosolubilidad. Los procesos de biotransformación ocurren fundamentalmente en el hígado. En menor proporción, también pueden ocurrir en el plasma, en el riñón, en el pulmón y en el intestino. Los podemos dividir en dos sistemas. El sistema microsomal, por el retículo endoplasmático liso hepático, y el sistema no microsomal, que está constituido por enzimas solubles presentes en todas las demás células del plasma y del cuerpo. Además, hay ciertas drogas que pueden actuar como inductores o inhibidores del sistema microsomal. Como inductores tenemos la carbamazepina, el etanol, el fenobarbital y el metronidazol, y como inhibidores el alopurinol, la clorpromacina, warfarina y mipramina. Cuando hablamos de eliminación o de excreción, por lo general nos referimos al riñón, pero recuerden que no solamente el riñón elimina las drogas o los tóxicos, sino que también se pueden eliminar a través de las heces, de la bilis, de la leche materna y del pulmón. Los tóxicos se excretan del organismo sin modificarse o pueden estar modificados y excretarse como metabolitos. El riñón es el órgano más importante de eliminación. Las sustancias que se eliminan por heces, por lo general, son drogas o tóxicos que han sido ingeridos y que no fueron absorbidos, o son metabolitos que se excretan por bilis y que no fueron reabsorbidos en el tracto intestinal. Por la vía pulmonar vamos a excretar gases tóxicos y anestésicos. Por la leche materna pueden excretarse sustancias potencialmente tóxicas para el recién nacido. Los mecanismos de excreción en el túbulo renal implican tres procesos fundamentales. Uno es la filtración glomerular en el glomérulo renal y luego en la sección de todos los túbulos tenemos secreción y reabsorción tubular. Algunas características de las sustancias, tales como su unión a proteínas, la tasa de filtración y la hidrosolubilidad o la liposolubilidad, modifican la eliminación de las sustancias.
El pH urinario ácido facilita la eliminación de compuestos básicos y el pH urinario básico facilita la eliminación de las sustancias ácidas. Esto es todo lo que refiere a la cinética y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.